iniciar esta tercera sesión, donde yo lo había titulado como el hilo conductor de las soledades de Góngora. Podríamos decir que en el capítulo de textos impenetrables, que era el último título que yo había puesto en la segunda sesión, se podría considerar este título de don Luis de Góngora, que son las soledades. Pasa por ser el poema más oscuro, bueno, es cierto, pero vamos, pasa por ser un poema muy oscuro y al mismo tiempo pasa por ser uno de esos poemas que ha despertado todo tipo de comentarios a favor y en contra. Una de las cosas más difíciles para comprender las soledades es que hay que partir de lo que es el elogio señorial. El problema está, y lo veíamos en la última sesión, en cómo hacer un panegírico al Señor. Hay que partir de un hecho muy sencillo. Estos nobles eran esencialmente personas que les interesaba ser elogiados por gente importante dentro de las letras, y casi todos los escritores del barroco de una u otra manera dedican sus obras a señores que tienen dinero y les pagan por ello. Este es un concepto muy importante. Recordad lo que hacía Francisco de Faría con su traducción de Claudiano, que lo decíamos ayer, y era como el hombre le dice: yo, en lugar de hacer un panegírico, que ya suena un poco como algo apolillado, por decirlo así, inauténtico por definición, se empieza elogiando pues toda la descendencia, la ascendencia, las posesiones, todo. Yo lo que voy a hacer, decía Francisco de Faría, es dedicarte mi traducción de Claudiano, porque creo que el original por lo menos es digno de ti, y a ver si por lo menos yo puedo de alguna manera contribuir o no desmejorar la imagen de este texto. En esto resulta que vamos a tener que hablar, primero vamos a tener que hablar de a quién dedica las soledades Góngora y por qué las dedica a él. En realidad se las dedica al que fue conde de Niebla. Ahora explicaremos en este mapa. Ahí no llegamos a ver Niebla, está un poco más arriba, la parte de Huelva, por lo menos. Pero bueno, es un pueblo cercano a toda esta zona de España, que es el sur de España, es la parte de Andalucía que va uniendo con Portugal y un poquito más para abajo. Ahí se establece un señorío que es una forma de gobierno que se da en lo que llamamos el antiguo régimen, y que consiste en que el rey delega en una determinada persona determinadas funciones de distintos tipos, y hay varios tipos de señorío. El señorío de Medina Sidonia, ahora contaremos un poco cómo se fundó, pero lo que sí es importante es que los que eran condes de Niebla eran en realidad los sucesores de los duques de Medina Sidonia a partir de un cierto momento. Entonces había uno que luego sería el octavo duque de Medina Sidonia, que era muy generoso. La generosidad con los poetas llegó a que cuando Zárate hizo un elogio suyo de una poesía delicada, pues cada verso se lo pagó con una moneda de oro. Eso ya despertó un poco, me imagino, el deseo de otros poetas de hacer también un elogio de este personaje. Entonces Góngora hace la fábula del Polifemo y se la dedica a él. Después este pasa a ser duque de Medina Sidonia, y hay ocultamente una forma, en el canto segundo,
hay una dedicatoria muy clara a él, pero las soledades no son un elogio, sino que es una exaltación del señorío a través de determinadas cuestiones que han pasado desapercibidas hasta hoy a los gongoristas, en mi opinión. ¿Qué es lo que pasa con el señorío? Pues voy a hacer algunas consideraciones de tipo histórico. En primer lugar, los señoríos no son todos iguales, son de varios tipos diferentes, y entre ellos hay que clasificar, vamos a ir con orden, tampoco es que tenga yo mucha luz aquí, pero vamos a ver. Sí, que no creo. Bueno, en un principio el señorío ocupaba las partes de Huelva, ocupaba de la provincia de Cádiz, Medina Sidonia, que es el que le da el nombre. Pero los señoríos son de varios tipos. Hay unos señoríos que son de tipo solariegos, es decir, primer tipo, el señor es dueño de la tierra y los súbditos suyos lo que hacen es trabajar la tierra. Señoríos solariegos. Hay otros señoríos que son jurisdiccionales, que son, normalmente pueden ser con o sin la facultad de nombrar a las autoridades municipales. Es decir, que cada municipio puede elegir o bien pueden serle impuestas determinadas autoridades. Y luego hay un tercer tipo de señorío, que es el señorío tiene poder jurisdiccional, pero la propiedad del señor es algunos bienes inmobiliarios y a título personal. Esto es lo que pasó con el señorío de Medina Sidonia, cuando ya se lo conceden los reyes, le conceden una tierra, digamos, como envenenada. Es como si compras una casa con bicho dentro, es decir, lleno de inquilinos. Eso es lo que pasó en el principio del señorío, es decir, la gente de Sanlúcar de Barrameda poseía las tierras y se consideraba con derechos sobre una parte importante, que era esta parte. No solamente aquí está Sanlúcar de Barrameda, esto que hay aquí, esto es el Coto Doñana, que es una reserva importante, y esto es prácticamente una formación muy rara desde el punto de vista geológico. Este es el río Guadalquivir, que viene por aquí y desemboca hacia acá. Entonces, esta zona, para los duques de Medina Sidonia, cuando eran condes de Niebla, fundamentalmente, Niebla está más arriba de esto, aunque aquí las distancias estamos hablando de 50 o 60 kilómetros nada más, pero esta zona, la gente de Sanlúcar venía aquí a cortar leña, a poner colmenas, a hacer cosas. Esta zona los duques la tenían bastante descuidada, a pesar ya que ya Alfonso X la había considerado cazadero real y se lo había entregado a los duques. Ellos tenían ya el derecho de caza en una zona de tierra, pero no lo ejercían mucho. Pero ¿qué pasa? Cuando se descubre América, el descubrimiento de América, ya en 1492, en lugar de vivir en el pueblo, se vienen a vivir a Sanlúcar de Barrameda y constituyen todo un señorío de base comercial. Es decir, el descubrimiento de América supuso la llegada a esta zona. Hay que tener en cuenta que por aquí, por el río, se llegaba hasta Sevilla, que era el puerto que tenía el comercio con las Indias. Es decir, era el único puerto de España que podía
contratar, tenía la casa de la contratación de empresas que iban a las Indias, bueno, que venían a América y volvían cargadas veces de mercancía o llevaban cosas. Entonces esto se convierte como en la puerta de Sevilla. Bajaban los barcos por el Guadalquivir, tenían que salir por aquí, y entonces hay una diapositiva que, si podemos pasar, creo que se ve perfectamente en un mapa más grande, no, un color. Yo creo que está antes de los primeros. No, todavía no. Vamos a desvelar. Yo creo que antes de un poco antes. Ahí, desde ahí no lo veo bien. Ahí vemos, allí en el primer rincón de allí, tenemos Sanlúcar de Barrameda. Tenía un lugar privilegiado para la salida a Canarias, para el comercio con el norte de África, seguían la ruta de las islas, venían por aquí y luego retornaban por allí, podían comerciar con toda esta zona. Entonces, Sanlúcar se convierte en un sitio extraordinariamente importante. Los duques prestan mucha más atención a esta parte de su señorío y se trasladan al Palacio de Sanlúcar. En el Palacio de Sanlúcar es desde donde llevan, que ahora están allí los archivos y se pueden ver muchos papeles allí, donde llevan todo este negocio, toda esta cuestión. Después, a medida que va pasando ese momento en el que el señorío cobra mucha fuerza, el problema es, los duques tienen en Sanlúcar no tienen nada más que el castillo y el palacio, son sus bienes inmuebles, y luego tienen como posesión el coto, que llamamos coto de caza, ellos llamaban cazadero real, el cazadero real que le habían concedido en el siglo XIV. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a preocuparse de esto? La gente de Sanlúcar, como cuando los otros estaban en Niebla, pues pasaban al otro lado, cortaban leña, ponían las colmenas, se llevaban lo que querían y consideraban aquello como propio. Entonces los duques sacan unas ordenanzas, que son unas ordenanzas de territorialización, es decir, de ordenar el territorio de una manera adecuada a los dos grandes problemas. Si tú tienes un coto de caza, pues allí había ciervos, había jabalíes, caza mayor de este estilo. Luego hay otro tipo de caza menor, los conejos, las codornices. Entonces hay que regular primero qué es lo que pueden cazar los que no son nobles, los que no son del coto de caza, sino la gente del pueblo. Entonces la gente del pueblo puede cazar conejos, caza menor en general, pero no puede matar nunca ni el venado ni el puerco, que es el nombre que dan al jabalí. Entonces, en este contexto, las ordenanzas del condado de Niebla se perfeccionan y se extienden a todo el señorío. Y estas ordenanzas hasta ahora han sido muy poco conocidas porque, entre otras cosas, no se conservan las copias de 1614. Pero últimamente hay un libro importante del que tengo aquí una parte de fotocopias, aunque ya ha salido una edición que se puede adquirir, y un libro de Luis Salas Almela, que es Luis Salas Almela. Y este hombre hizo un estudio, estuvo en Florencia, en el Instituto Universitario de Florencia, un estudio sobre el señorío de Medina Sidonia. Y aquí estuvo allí metido, en Sanlúcar también, examinó muchos legajos y descubrió muchas cosas. Y entre las cosas que descubrió, pues publica un libro donde da estadísticas de muchos efectos y de muchas cosas que había en el señorío,
y que, curiosamente lo veremos, fueron utilizadas sistemáticamente por Góngora. ¿Qué es lo que hace Góngora? Góngora en las soledades lo que hace es que el peregrino que naufraga sube, llega, ve y va recorriendo todas aquellas cosas que están legisladas, porque no son leyes, digamos hay 50 leyes, hay 420 ordenanzas donde dicen lo que tienes que hacer con el carbón, con el árbol, qué madera puedes cortar, cuál no, qué red puedes utilizar, cuál no. Entonces, cuando uno ya conoce aquel mundo, entonces descubre que el gran problema era separar el espacio, primero, porque la caza y la ganadería son incompatibles. Entonces, ellos lo que hacen los duques es hacer un coto, hacer dehesas donde está el ganado apartado de lo que es la zona de la caza. Entonces hacen una división y van echando hacia lo que es la parte de marismas, que es la parte donde el agua invade continuamente, o cada vez que sube la marea se invade. Entonces termina por hacerse un camino, el camino que va de Niebla hasta Sanlúcar. Los duques hacen un camino. Ese camino establecen en ellos casas de guarda, del cazadero nombran un mayordomo, de estos se van, todas las actividades se van regulando, pero muy menudamente, y además a veces cuando hay abusos se reflejan en las propias ordenanzas. Las ordenanzas es una delicia leerlas y serían objeto de un estudio del castellano maravilloso, que es como estudio, es una forma de hablar porque cuenta casos concretos. Me han dicho los señores del convento tal que quede prohibido quitar la arena de alrededor para utilizarla para el carbón vegetal, porque se le está cayendo el monasterio. Entonces siempre al final decía, al que denuncie al que ha robado la arena, a ese se le pone, al que ha robado, una multa, 1/3 de la multa se le da a él y los 2/3 para las obras que se están haciendo. Siempre dice para las obras, que son para el duque en realidad. Bueno, pues estas ordenanzas, cuando uno las analiza minuciosamente, encajan como un guante con las soledades de Góngora. Algo está que se ha demostrado, y hay también estudios recientes, especialmente uno de Ponce Cárdenas, que se llama Góngora y el Conde de Niebla, que Góngora anduvo por aquí desde 1606 a 1617, tuvo 10 años que tuvo una gran relación con los condes de Niebla y los duques de Medina Sidonia, que están vinculados. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente Góngora en las soledades? Pues vamos a ver, creo que tengo por aquí una carta de Góngora, creo que he dado una carta de Góngora, pero no sé si en estos últimos papeles o en los anteriores, no sé si tenéis por ahí una carta de Góngora, un texto que viene, una carta con unas cosas en negrita que puse, creo que sí, deberíamos tenerlo. Porque es que en esta carta Góngora da muchas pistas sobre lo que está haciendo.